Colosenses 4, versículos 2 al 6. Y tenga la Biblia ahí apartadita porque la vamos a necesitar durante el tiempo de predicación. Amén. Dice así la palabra del Señor: perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Que el Señor añada bendición a su palabra leída. Vamos a orar. Señor Dios, Padre Celestial, gracias te damos, Señor. En este momento nos ponemos, Señor, delante de ti y te pedimos que tu Espíritu Santo sea abriendo nuestra mente, nuestro corazón, dándonos, Señor, el entendimiento para poder poner por obra, Señor, en nuestras vidas lo que tú nos mandas en tu santa y divina palabra. Bendice a todos y cada uno de mis hermanos que estamos hoy acá en la iglesia, congregados en tu nombre. Guíanos, bendícenos, Señor, porque necesitamos ser guiados por ti. Es nuestra oración. En el santo y divino nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos y amigos. Hemos estado meditando en la palabra de Dios en este libro de Colosenses. Yo lo quiero animar, hermano, lea la palabra de Dios durante la semana. Léase la carta a Colosenses. ¿Para qué? Para que usted entienda que hay una nueva vida. Hemos estado mirando y tenemos que ver que tiene que haber una verdadera relación. Tiene que haber una verdadera relación. Cuando llegamos a este capítulo número 4, el apóstol Pablo va a hacer mención de algo fundamental en su vida. Y es que debe de haber una vida de oración. Y ese es el título de la predicación: tenga una vida de oración. Tenga una vida de oración. ¿Sí? Finalizamos el capítulo 3, como el apóstol nos muestra que hay unos deberes sociales. Hay unos deberes sociales. ¿Y se dirige a quién? Al papá, se dirige a la mamá, a los hijos, y adicional también le habla a siervos y a amos. Nos dice que hay una vida en familia, pero asimismo que hay una vida en sociedad. Hay una vida, hermanos, al interior de la iglesia. Son diferentes ambientes en los cuales la persona tiene que empezar a entender que ya tiene una nueva vida, porque es una nueva criatura, porque las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿En quién? En Cristo, porque había un viejo hombre y ahorita hay un nuevo hombre. Entonces sí tiene que haber algo nuevo. Es triste cuando vamos caminando y vemos a personas con la misma amargura de toda la vida, con la misma situación de pecado de toda la vida. O sea, es como si estuviesen felices viviendo todavía su vida antigua y no tomando en consideración que ya son hijos de Dios, que si ya han nacido de nuevo, su caminar es diferente, hermano. Su actitud hacia la vida es diferente cuando Cristo vive en usted. Su actitud hacia la vida, hacia las cosas que el Señor le permite hacer, tienen que ir con una orientación diferente. No puede seguir viviendo con la misma pereza o con lo mismo mañoso, por decirlo de alguna manera, mañas, cosas que están aferradas, porque el Señor está haciendo un proceso de santificación, de limpieza en todo creyente. Y si usted es hijo de Dios, el Señor está trabajando con usted. Unos recibirán la disciplina y la orientación de Dios en una forma, otros en otra. Pero generalmente, mis amados hermanos, el rebelde, el contradictor, va a sufrir. Tenemos que tener una actitud de reconocer nuestros pecados y saber que tenemos que empezar a consolidar una relación. Más aún
en aspectos como la oración. Tenga una vida de oración. La oración en su vida va a ser fundamental. La oración es básica en la vida del creyente. Si no hay oración, no hay relación. La relación entonces tiene que tener esa vida, y es una comunicación ¿cómo? Permanente, a través de dos medios. Uno, la lectura de la palabra de Dios. Dios le habla a usted a través de la palabra, y usted habla con Dios a través de la oración. Es una comunicación. Eso es maravilloso, hermano. Usted puede y debe de estar en permanente oración. La iglesia misma debe de crecer cada día en tiempos de oración. Cuando estudiamos el profeta Daniel, Daniel oraba ¿cuántas veces al día? 3 veces. 3 veces, una oración de calidad durante toda su vida. A veces las personas andan con una pereza, que la pereza les gana. Y entonces no tienen tiempo para comunicarse con el Señor. Y eso es lo que hay que mirar. Y tenemos que tomar en consideración 3 aspectos de esa vida de oración. Uno, vamos a aprenderlo, porque hay características, hermanos. Claro, uno se tiene que identificar con algo. Uno tiene que tener una identidad, un creer, una convicción, y en base a eso uno va organizando cosas. Pero tienen que haber cosas definitivas. Primero, perseverando siempre. Y aquí el apóstol nos va a invitar, nos está exhortando, y hay que llevarlo a la práctica. No se puede volver simplemente oído. No podemos seguir siendo oidores. Sed hacedores, no solamente oidores, perseverando siempre en la oración. Si usted va a tener una vida de oración, tiene que haber intercesión, o sea, su vida es intercediendo por todos. Y el apóstol va a invitar y dice, y oren por, y va a decir, por nosotros. ¿Para qué? Para que el Señor abra puertas. Para poder llevar ¿qué? El Evangelio. Y que sepa cómo lo va a llevar. ¿Y cómo es que va a hablar? Eso necesita oración, hermanos. Eso no es que simplemente arranque y váyase. Nunca. Cualquier actividad, cualquier cosa que usted vaya a emprender, comience primero orando. Usted va a hacer un reclamo o va a decir algo, analice, ore al Señor. Señor, dame sabiduría en la forma como yo voy a hablar. Porque a veces la forma en que hablamos no es la forma cristiana. No, creemos que le estamos hablando como a la gente de la calle. No, tiene que haber cosas que nos diferencien. Pero esa vida de oración también tiene que ser, tercero, con sabiduría y buen testimonio. Ahora, cuando empezamos a ver la palabra de Dios, mis hermanos, en este capítulo número 4 de Colosenses, el versículo número 1 es continuidad de lo que el Señor venía, de lo que Pablo venía hablando en el capítulo 3. Entonces el versículo 1, que no lo leímos, dice, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Ese versículo número 1 correspondía más al final del capítulo 3, ¿sí? Y cuando empezamos a mirar desde el versículo número 2, uy, hermano, esto es maravilloso lo que nos enseña aquí la palabra de Dios. Y mira lo que dice ese versículo 2: perseverad en la oración. ¿Perseverando cómo? Siempre. Perseverar, o sea, sea constante, no distraído. Perseverando en la oración, velando en ella. Segundo aspecto, perseverar. Pero segundo, velando en ella, o sea, atento, con cuidado, con diligencia. Y termina diciendo, con acción de gracias, con acción de gracias, con esa piedad, con esa devoción que tiene que identificar, perseverando en la oración, velando en ella, con acción de gracias. Hermanos, miren, es un solo versículo, pero es determinante. Es determinante. Y ahí hay que analizar varias cosas. Generalmente, cuando uno escucha algo así, entonces nuestra mente se ubica
Y entonces dice, ¿y yo cómo estoy haciendo? Entonces, eso que me dice la palabra de Dios, entonces yo cómo lo estoy haciendo. ¿Cómo me estoy comunicando con el Señor? ¿Hay calidad de oración en su vida? Usted tiene que mirar eso. ¿Hay tiempo en su vida para la oración? ¿Hay un lugar que usted ya determinó en su casa o en un sitio en donde usted va a tener ese lugar como el sitio donde usted va a comunicarse con Dios? No, yo voy caminando y yo voy orando. Pero espere un momentico. No, hay aspectos a tomar en consideración. Calidad, tiempo y lugar. Calidad, ¿cómo es? ¿Cómo es? Porque ahí sí es necesario empezar a mirar. Llego delante del Señor, ¿cómo? ¿Con una necesidad o con una actitud de gratitud? ¿Qué me está motivando a tener tiempo de oración? Porque generalmente, mis amados hermanos, llegamos delante de la presencia de Dios como si fuera el Señor un bombero a apagar incendios. No llegamos con una actitud de gratitud. Entonces tiene que haber una calidad. Tiene que haber esa calidad. ¿Cuál es la motivación en usted como creyente para establecer y mantenerse con una comunicación de calidad? No a medias. Porque generalmente, mis amados hermanos, la calidad de comunicación que muchos creyentes tienen con el Señor es triste. Es como si estuvieran hablando con cualquiera. Generalmente a los padres nos dicen, usted tiene que tener un tiempo de calidad con sus hijos, ¿cierto? Siéntese, hable con ellos, escúchelos. Pero si la persona anda de carreras, entonces no tiene tiempo para determinar cuál es esa calidad. Pero ojo, hermanos, la calidad es muy amplio, pero ¿cuál es el tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Con cuánta frecuencia usted llega delante de Dios? Porque muchas veces a las personas les puede pasar el día y no tienen tiempo de oración. ¿Cuánto dura? Señor, tú ya sabes todo lo que yo necesito. Relámpago, flash. Estamos en el tiempo del instantáneo, café instantáneo. Señor, tú ya sabes todo lo que yo necesito. Yo no tengo por qué decirte. No, tiene que haber un tiempo, hermanos, un orden. Comienza un tiempo de oración agradeciendo a Dios, reconociendo su omnipotencia, su omnisciencia, reconociendo su soberanía, teniendo una actitud de gratitud hacia el Señor. No solamente pidiendo, porque a veces parecemos es una caja llena de pollitos. No sabemos si no pedir. Entonces viene una motivación de una necesidad material y eso los llena. Pero cuando esa necesidad es suplida por el Señor, ya, se olvida. Yo voy a ir a la iglesia porque necesito trabajo. Y les dan trabajo y no vuelven a la iglesia. Entonces, estamos jugando con el Señor. Hermanos, ese perseverar siempre y velando con acciones de gracias lo va a identificar a usted con el que todo lo sabe, con el que todo lo conoce, que es nuestro Señor. El Señor conoce su corazón. Dele cada día más calidad, pero ojo, elija un lugar especial donde usted se va a comunicar con Dios, donde hay una confianza. Aléjese de distracciones. Este es un mundo de distracciones y el maligno utiliza las distracciones para que usted no tenga ese tiempo, para que usted no tenga ese lugar. Haga de cuenta que usted entra a un lugar en su casa y que cuando usted entra ahí, nadie, absolutamente nadie, lo puede molestar. No, vamos a hablarle algo a mi mamá. No, porque ella está allá. Y cuando ella se vaya, está orando. No, porque es que a esta hora específica, en esa casa, tienen tiempo de estudio devocional. Y es el tiempo de oración. Cantamos un himno ahorita. A solas al huerto yo voy, ¿sí? Y siento su presencia. Él conmigo está. O sea, uno no se comunica con el Señor en cualquier parte. ¿Lo puede hacer? Sí, claro. Yo puedo orar. Lo animo. Tenga un sitio de oración. Tenga un cuarto de guerra, como dice un libro.
un cuarto de guerra, donde usted ese sitio está orando, comunicándose con el Señor lo va a escuchar. El Señor lo va a escuchar. Tenga esa devoción firme, conviértalo en un hábito, en una disciplina, y entienda, amado hermano, que el Señor responde su oración conforme a su santa y divina voluntad, y que Dios responde de tres maneras. Puede decir que sí, puede decir que no, y puede decir espere. Son las tres formas en que el Señor responde. Ahora, el apóstol Pablo sigue diciendo, y en los versículos 3 y 4 tenemos que entender que hay un segundo punto, y es la intersección. ¿Cómo es que usted intercede? ¿Cómo es que usted en su tiempo de oración puede tener una lista de oración por los hermanos de la iglesia, por los familiares, por las personas que aún no han recibido a Cristo, por la corporación Renacerá? Hermanos, hay tanto por quién orar. Señor, tú ya sabes por quién yo tengo que orar. No, coloque delante del Señor con nombre completo, si lo sabe, apellido, y te pongo a mi sobrino en tus manos, Señor. Ayúdalo, muéstrale que está viviendo mal, tráelo nuevamente. De niño venía el río de valores, que vuelva. Eso es un motivo de oración. ¿Tiene usted un motivo de intercesión en este momento delante del Señor? A orar por alguien más que no sea usted. Cuando uno empieza a mirar, hermanos, son muchos. Estamos en un municipio apartado totalmente, idólatra, un municipio que vive alrededor de unos valores contrarios a lo que me dice la palabra de Dios. Pero miren lo que dice el apóstol en los versículos 3 y 4: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta. ¿Puerta para qué? Para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, intercediendo al mismo tiempo por nosotros. El Señor es el que abre las puertas, pero ojo, con un fin, mis amados hermanos, y es ir y presentar el Evangelio de salvación, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Orar por la obra misionera es fundamental, y es algo en lo que la iglesia tiene que crecer. Debemos de colocar delante del Señor, y Él lo ha hecho. Mire, nosotros tenemos la bendición de ir a visitar la corporación Renacerá. ¿Quién abrió esa puerta? El Señor. ¿Fruto de qué? De la oración. Nosotros orábamos permanentemente y lo seguimos haciendo. Señor, abre puertas. Y la puerta que el Señor abre, nadie la cierra. Y la puerta que el Señor cierra, nadie la abre. Nadie es nadie, absolutamente nadie. Para que lo manifieste, y dice el apóstol, como debo hablar. O sea, para que lo manifieste como debo hablar. Claro, es que no vamos a ir a hablar de cualquier manera. ¿Cómo es que vamos a hablar entonces? ¿Cómo es que vamos a ser guiados por el Espíritu Santo, con la bendición del Padre y fortalecidos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué? Porque vamos a ir a hablar, es que, hermanos, miren, la verdad, Señor, y te pido que nos des ese renuevo, esa capacidad de hablar de forma clara, transparente, en forma eficaz. Cuando miramos, el apóstol Pablo tiene una solicitud permanente en las diferentes cartas. En la carta de Efesios, en el capítulo 6, miren lo que dice Efesios 6, los versículos 18, 19 y 20. El apóstol le escribe a los hermanos en la iglesia de Éfeso y les dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Con denuedo es que con claridad, con sabiduría. ¿Para qué? Para que la persona sepa que no una historieta,
No, el Evangelio de Cristo. Y dice el versículo 20 de Efesios, por el cual yo soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo y hablar. Mis hermanos, debemos orar, debemos estar intercediendo. Tenga en sus oraciones la labor misionera de esta iglesia. Que el Señor nos dé sabiduría, cómo debemos de hablar, que lo hagamos con denuedo para presentar el misterio del Señor, para que lo manifieste, cómo debo de siempre hablar. Es que es fundamental. No salimos a contar historias chinas, cuentos chinos, fábulas. Nunca. Lo que presentamos es el Evangelio de salvación. Ahora, en ese tener una vida de oración, es con sabiduría, hermanos. Con sabiduría y con buen testimonio. ¿Sí? Porque es que tiene que haber una relación verdadera, tiene que haber una coherencia. Y miren lo que dice el apóstol Pablo en esta porción, en los versículos 5 y 6. Andad sabiamente para con los de afuera. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Versículo 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. A cada uno, andad sabiamente. Hermano, no pierda el tiempo, no pierda su tiempo. Sepa lo que usted va, pero usted tiene que salir a un mundo inconverso, donde hay una cantidad de vicios y tendencias, donde podemos ver que son enemigos de Dios, que están apartados, que hay un pecado real, hay una idolatría que ofende a Dios, hay unos comportamientos sexuales que ofenden a Dios, hay una implicación, hay un aferramiento terrenal, mundano, donde las personas dan por menos la palabra de Dios. Y a ese mundo inconverso dice, anden sabiamente para con los de afuera. O sea, con ese mundo inconverso, ¿sí? Apartados, no aprueban, no tienen la palabra de Dios como un mandato. ¿Cómo hacer? Tenemos que andar sabiamente, porque el que entre la miel anda, algo se le pega. Y entonces vemos a hermanos cristianos haciendo cosas que son propias del mundo, viviendo situaciones propias del mundo. ¿Por qué? Porque es que no viven sabiamente y tienen que haber un testimonio. No puedo estar apartado de Dios, tengo que estar sin conexión, pero si hay un mundo apartado. Y dice que no es que sea vuestra palabra siempre, ojo hermanos, siempre con gracia, sazonada con sal. O sea, que haya esa doctrina para siempre. ¿Y por qué razón? Porque debo de saber cómo voy a responder, hermanos, a cada uno, a cada persona. ¿Cómo voy a responder? Bíblicamente. Usted tiene que ir entonces en ese aspecto de sabiduría y buen testimonio con esa sal que viene a través de la palabra de Dios. Con esa sal que ataca ¿qué? Lo podrido, lo contaminado, porque la sal es la que preserva, y nosotros tenemos la palabra de Dios, y la palabra de Dios no va a ser contaminada, pero usted tiene que salir y vivir con sabiduría y buen testimonio, porque usted tiene que estar con los de afuera, pero también tiene que estar con los de adentro, con la iglesia. Pero cuando estamos afuera el riesgo es mayor para el creyente. Viva con sabiduría. Hay una gracia, mis hermanos, y esa gracia es la que viene de parte de Dios. Es la gracia que edifica, es la gracia que transforma, es la gracia que cambia corazones, que cambia personas, que transforma. Nosotros no lo podemos hacer, pero su testimonio allá afuera habla de lo que usted es con el Señor. Miren que el tiempo de oración, mis hermanos, es resultado de su lectura. Si usted está en lectura de la palabra, en comunión, en relación, inevitablemente usted va a crecer más y más en su tiempo de oración. Tenga, mi amado hermano y amigo, una vida de oración
a partir de siempre. Si aún no lo ha hecho, comience. Pero si usted ya viene en una vida de oración, siga, crezca en ella, crezca, no dé por niños, no saque a nadie, no suelte a nadie de su lista de oración, porque el Señor va a obrar, es el Señor el que va a obrar. Persevere, interceda, ténganos en sus oraciones al ministerio. Su relación con el Señor Jesucristo, mis hermanos, que sea firme y que vaya creciendo día a día. No eche para atrás nunca. Aliméntese todos los días. ¿Cómo? Con la palabra. Comuníquese con el Señor todos los días en oración. Congréguese, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Más aún, sabiendo que aquel día se acerca, porque el Señor está cerca. Nosotros hoy tenemos la bendición, hermanos, de celebrar la Cena del Señor. Y la celebración de la Cena del Señor nos permite, como creyentes, saber y entender que tenemos una relación verdadera, en crecimiento. Que cuando celebramos la Cena tenemos el pan y el vino. Y que a través de estos símbolos recordamos la muerte y la resurrección del Señor. Y que sabemos que el Señor va a venir. Esté a cuentas con el Señor. No se pierda la bendición de celebrar la Cena del Señor. No lo haga. Y si hay algo que le está estorbando, póngase a cuentas con el Señor. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso dice Primera de Juan 1:9. Todos los que hoy estamos acá conocemos del Señor. Entonces decirles que les invito a recibir al Señor, no porque todos ya lo recibieron, pero asimismo sí lo invito a fortalecer su relación con el Señor, a estar firme con el Señor y agradarlo a Él en todo, porque Él es soberano, porque Él es el Rey, porque Él es el Señor de señores, porque Él es mi Salvador, porque Él fue el que murió, porque Él es el que nos redime, y es solamente Él. Vamos a finalizar este tiempo de oración, mis hermanos, con una palabra de oración. Señor Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por la vida que nos has dado. Gracias, Señor, porque tú nos has dado una herramienta fundamental, necesaria en nuestras vidas, como es la oración. Debemos de perseverar, debemos de interceder y debemos de tener una vida con sabiduría y buen testimonio, Señor. Permítenos que nuestro testimonio hable por nosotros, Señor. Que podamos redimir nuestro tiempo, que podamos ser personas útiles en tu obra, Señor. Abre puertas y que podamos hablar con denuedo, con claridad. Permítenos, Señor, que fortalecidos en tu gracia podamos estar siempre firmes en esta obra, Señor. Gracias porque vemos tu fidelidad, porque vemos tu amor, porque vemos tu misericordia en nuestras vidas, Señor. Es nuestra oración. En Cristo Jesús oramos. Amén.